Muy, muy buenas noches. Mi nombre es Jaime René Gonza, estudiante de cuarto ciclo de la Universidad Nacional de Loja, de la Facultad Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables, carrera de Ingeniería Agronómica. Voy a hablar acerca de un artículo publicado en la revista Plant Biotechnology Journal, que es sobre una proteína SYNCRAS4 que interviene en una nueva vía reguladora que promueve la tolerancia al frío en el tomate. Como parte introductoria tenemos la planta de tomate es una planta dicotiledónea, herbácea y de tipo perenne, aunque se cultiva como anual. Su hábito de crecimiento puede ser rastrero, semirecto o erecto, dependiendo de la variedad. En el mundo se producen 108 millones de toneladas de tomate en una superficie de 4 millones de hectáreas en más de 160 países diferentes. El cultivo de tomate de mesa en el Ecuador es de suma importancia, ya que es un producto de la canasta básica familiar y de gran valor para la agricultura del país. En el país hay 3.000 hectáreas de tomate. La producción es de aproximadamente 62.000 toneladas al año según el INEAP 2008. La mayoría de la producción de tomate está ubicada en las provincias de Santa Elena y en los valles de Azuay, Imbabura y Carchi. Dentro de la taxonomía tenemos que está ubicada en el reino Plantae, la división Magnoliophyta, clase Magnoliopsida, y del orden Solanales, de la familia Solanaceae, del género Solanium y de la especie Solanium lycopersicum. El estrés abiótico se refiere a los factores ambientales que alteran los procesos fisiológicos y metabólicos de las plantas, según Thais y Seiger en el 2010. El estrés abiótico. Este influye en el contenido de la humedad del suelo, en la actividad metabólica creciendo y la productividad de las plantas. Estos factores dañan los procesos vitales en las plantas, como la fotosíntesis y la síntesis de las proteínas, lo cual resulta de una disminución y descomposición hormonal y favorece al dióxido de reducción y disminuye la biomasa y rendimientos y en últimas reduce la productividad y calidad del cultivo, teniendo como efectos alteraciones de la estructura de las membranas celulares, la pérdida de agua por transpiración y esta provoca una reducción en la velocidad de absorción de los nutrientes. Dentro del estrés por altas temperaturas tenemos daño directos y los daños indirectos. Dentro de los daños directos tenemos la inanición, que consiste en el deterioro de la planta debido a la falta de sustratos para realizar la respiración. El envenenamiento son por sustancias como el etanol, que causan daños en las células de la planta, deficiencia de biotinas. Está dado por el incremento de raíces libres y el descenso de la síntesis endógena de biotina debido a que la inacción causa la deficiencia de vitaminas y otras moléculas importantes. Dentro de los daños directos tenemos la licuefacción de los lípidos, que se refiere a la desnaturalización de los lípidos presentando un cambio físico de sólido a líquido de manera brusca. La desnaturalización de las proteínas.
La planta tiene respuestas a diferentes tipos de estrés, que dentro de esta está la primera, está la fase de alarma, en la cual los mecanismos defensivos de los que dispone la planta para hacer frente al estrés. Esta activación conduce a la acomodación del metabolismo celular a las nuevas condiciones, a la activación de los procesos de reparación de la maquinaria celular dañada y la expresión de las adaptaciones morfológicas adecuadas. La fase de resistencia es la que en cambio se producen y permiten a la planta alcanzar un nuevo estado fisiológico óptimo. Si la situación de estrés se mantiene durante un tiempo excesivo, la capacidad de resistencia se agota y la planta detiene nuevamente sus funciones. Si esto ocurre, la planta entra entonces al tercer proceso, que es la fase del agotamiento, donde culmina con la muerte de la planta si las condiciones de estrés no desaparecen a tiempo. Introducción. Algunas funciones de la proteína Singras S4. Promueve la tolerancia en el cultivo de tomate. Mejora la eliminación de ROS bajo estrés por sequía. Regula positivamente la resistencia del daño por el frío en los frutos del tomate. El gen GRAS codifica factores de transcripción en específico de las plantas. Regula la actividad promotora de los genes que participan en múltiples procesos biológicos. La expresión de Singras 4 es inducida por bajas temperaturas. Singras codifica un factor de transcripción inducido por bajas temperaturas. Promueve un factor de transcripción por bajas temperaturas, promoviendo la tolerancia al frío en hojas y frutos del tomate. Materiales y métodos. Para las condiciones de crecimiento, para generar plantas con sobreexpresión con la proteína Singras 4, el ORF de Singras 4 sin el codón se clonó en el vector binario de las plantas modificadas de K33 bajo el promotor CAMB. Además, se utilizó la cepa GB 3101 de Agrobacterium tumefacies para transformar las plantas del tomate de tipo salvaje. Agrobacterium tumefacies es una bacteria que causa en las plantas dicotiledóneas unos tumores conocidos como agallas o tumores. Pero esta tiene la capacidad de transferir ADN en reinos diferentes. El impacto de este hallazgo ha tenido grandes aplicaciones en diversos campos de la biología vegetal, agricultura y biotecnología. Los tratamientos de estrés a baja temperatura. Se cosecharon plantas de tipo salvaje de 30 días de edad, tratadas a 4 grados centígrados y hojas después de un día, de 3 días, de 6 días y a los 12 días, y el tratamiento con frío de 24 horas, y se usaron hojas sin tratar como control. Se cosecharon tomates silvestres y transgénicos en estado verde maduro. Se lavaron con agua destilada y luego se trataron a 4 grados centígrados durante 1, 3, 6 y 12 horas. Durante el primer día, el segundo día y el tercer día. Y los frutos sin tratar se usaron como control. Para cada muestra se mezclaron 6 frutos y todos fueron tratados. Realizaron 3 veces en 3 repeticiones independientes.
Tra- Tratamiento de estrés oxidativo. Se rociaron plantas de tipo salvaje de 30 días de edad con peróxido de hidrógeno a 100 mililitros y se cosecharon, y luego se cosecharon estas hojas que fueron rociadas. Para la prueba de estrés oxidativo, las plantas WTOE y RNAi de 45 días de edad se rociaron con, con 100 micras de metilbiologeno. Para la prueba de estrés oxidativo en la etapa de germinación, las semillas de las líneas WTOE y RNAi se esterilizaron y se sembraron en un medio por ms solo y en un medio que contenía 10 micras de metilbiologeno y se incubaron bajo 18 horas de luz. Para el ensayo ChIP-seq se utilizaron frutos de tomate transgénito verde maduro que expresan una proteína SINGRAS4 etiquetada con GFP para la inmunoprecipitación de la cromatina y el ensayo del chip. El método chip-pention se utilizó para la construcción de la biblioteca ChIP-seq bajo ingreso para las histonas y factores de transcripción. Finalmente, las muestras se eluyeron en un tapón de elusión para la reticulación inversa durante la noche. Después de la rutificación del ADN final, se usó para PSR y la secuencia. Las lecturas sin procesar se asignaron al genoma del tomate. Para el ensayo de ARN-seq, la línea de sobreexpresión OE número 8 y la línea de expresión descendente RAI número 10 para el ensayo se usaron RNA-seq con el tipo salvaje como control. Se utilizó HISAT para mapear lecturas limpias del genoma de referencia de Solanio lycoperdio. Para las muestras de C1 a los 14 días y C1 también a los 14 días más RT más 14 días se detectaron DEG con NOI SEC con los siguientes parámetros: cambio de pliegue mayor o igual a 2 y valor P ajustado al valor menor o igual a 0,001. Para el ensayo híbrido de levadura 1, los promotores de los genes Diana que contenían el motivo de unión de la proteína SINGRAS4 se amplificó mediante PSR y se clonaron en el vector PA-BAI como cebo. Las cepas positivas de Y1H Holt de cebo sobre AB1 se confirmaron mediante PCR de colonia utilizando Mark Insert Chet PCR Mix 1 y luego se analizó la concentración inhibidora de aurobacidina A para evitar la autoevaluación mediante la dispersión de gradiente de concentración. La interacción proteína-ADN se determinó en función de la capacidad de crecimiento de las células de la levadura transformadas en medio de CD sobre DU ABA, siguiendo el protocolo del fabricante. Para el ensayo de
luciferasa dual, el ORF completo de la proteína SINGRAS4 se clonó en el vector binario PGRN2 62SK para generar una construcción efectora y un fragmento promotor aproximadamente de 1,5 kb de longitud de los genes Diana se amplificó. Para el análisis de la expresión genética transitoria, las plantas de tabaco transformadas se incubaron a 25 grados en la oscuridad durante 16 horas y luego se reemplazaron a 25 grados en ciclos normales de luz durante 3 días y luego las hojas se sometieron a ensayos loop usando dual luciferase. Para el ensayo de complementación de fluorescencia biomolecular, el ORF completo de SINGRAS4 se clonó el vector PXY104 para generar una proteína de fusión fluorescente de YFP terminal y en el vector PXY 106 para generar una proteína fluorescente de YPN terminal. Las plantas de tabaco transformadas se incubaron a 25 grados en la oscuridad durante 16 horas y luego se reemplazaron a 25 grados en los ciclos de luz normales durante 3 días y luego se observaron la inflorescencia mediante un microscopio de barrido láser confocal. Para el análisis de expresión genética, el ARN total del extracto con un kit RNA-seq y la primera cadena de ADN se sintetizó con el kit de reactivos primer strip RT con ADN Eraster. La PCR cuantitativa en el tiempo real se realizó con SIBR, Premix, XTAP y los ciclos de ampliación de la PCR se configuraron de acuerdo con las instrucciones Katakara de Japón. Los resultados para SINGRAS4 aumenta la capacidad antioxidante. En la figura A, podemos observar los síntomas de daño por frío en los frutos de tomate WT y los transgénitos después del tratamiento con frío. Las frutas transgénitas WT cosechadas en la tapa verde madura se almacenaron a 25 grados durante 28 días y se trataron a los 14 días a 5 grados de temperatura. En la figura 1A se observa síntomas de lesiones más graves en la fruta RNAi. Con toda la fruta gravante dañada, con piel picada y maduración deficiente, como lo indica la presencia del color amarillo y naranja claro. La figura, además, por el contrario, aquí no se detectaron síntomas evidentes de daño en la fruta OE 18 sometida al mismo tratamiento de frío una vez tratada a temperatura
ambiente. La fruta madura normalmente sin signos de picadura en la piel. B es el parámetro del color y C es el contenido fenólico total. En la figura 1, la figura 1C consistentemente la fruta que sobreexpresa Singras mostró un índice muy bajo que la WT y la RANI. Aquí los frutos WT y los transgénitos recorridos en la etapa verde madura se almacenaron a 5 grados durante 14 días y luego se llevaron de nuevo a 25 días durante los 14 días. Cuando se sometió a este tratamiento, el enfriamiento de la fruta WT existió síntomas de daño que se pueden observar visualmente. Aquí la figura 2, génesis de Diana de Singras, identificados mediante enfoques combinados del chip CEP y RNA-CEP de todo el genoma. Aquí podemos, para obtener información sobre estos mecanismos por los cuales Singras 4 confiere una mayor tolerancia a las lesiones por el frío investigadas en los sitios de unión putativos de Singras 4 a nivel de todo el genoma mediante un enfoque chip-S. En la figura 2A se detectaron hasta 5.247 picos y el análisis de su distribución en todo el genoma reveló que más del 18% de los sitios de la unión de Singras estaban enriquecidos en las regiones promotoras del gen un cabay aguas arriba en las regiones codificantes. En la figura 2B vamos a observar las categorías GO, la cual este color rojo representa a la proteína Singras y el color verde pertenece al genoma de Solanium lycopodium. Aquí los genes de la unión putativos de Singras surgieron que Singras 4 participa en múltiples procesos y la predicción de motivos de nuevo realiza con las regiones de unión Singras identificados. Reveló 4 cultivos de unión de ADN paulativos. Sin embargo, la combinación de estos datos de chip CEP y RNA-CEP reveló que el motivo 4 es con mucho el más abundante en el protocolo de DEG. Se puede observar los porcentajes de los genes. Lo que siguió el estudio hacia el papel de este motivo específico en la regulación de la expresión de genes seleccionados. Aquí tenemos la figura de Singras que se une directamente y activa los promotores de varios genes Diana que participan en múltiples procesos biológicos. Aquí en la figura 3B
el análisis adicional realizado por los ensayos de luciferasa dual y el híbrido de levadura 1 reveló que el motivo 4 eficiente para dirigir la expresión genética mediada por SINGRAS, aunque activa transcripcional, varía de fuerte a leve según el promotor objetivo. En la figura 4, la sobreexpresión de SINGRAS mejora la capacidad antioxidante. Aquí en la figura 4b se observa la realización de una prueba de estrés oxidativo rociando 45 de WT de un día y las plantas transgénicas con 100 micras de metil de biologeno una vez al día durante 3 días y luego iluminadas las plantas durante 4 días. En respuesta al intenso estrés oxidativo aplicado a las plantas WT, serían estas, y RNAi, se exhibieron un marchitamiento más severo que en las plantas tratadas con la proteína SINGRAS S4. En la figura 4D, el contenido total de clorofila en las hojas fue significativamente menor que, que OD. En la figura EG indica que SINGRAS expresó los daños del estrés oxidativo. Además, la sobreexpresión de SINGRAS 4 también mejoró la tolerancia al estrés oxidativo durante la germinación de las semillas y el crecimiento de plántulas juntos. Estos datos respaldan la idea de que SINGRAS promueve la tolerancia al estrés oxidativo en las plantas de tomate. En la figura 4A, la respuesta al SINGRAS al estrés oxidativo en la soja WT después de rociar plantas enteras con 100 durante el día 1, 3, 6 y 12 y cada 24 horas las plantas representativas lineales WT rociadas con peróxido de hidrógeno durante 0 horas, 1 hora, 3 horas, 6 horas, 12 horas y 24 horas. Que las hojas transgénicas tratadas o no con 100, con 100 micras de, de de peróxido de hidrógeno, cada 7 días la tasa de germinación en las semillas lineales WT y transgénicas tratadas se vieron mejoradas con esto. La figura 5 SINGRAS se une directamente y activa su propio promotor y forma un homodímero por interacción proteica.
que de acuerdo con la identificación de Singras entre los genes Diana revelados por el ensayo ChIP-seq que se muestran en la figura 5, los datos S1, la capacidad de Singras para unirse a su propio promotor, se valió mediante ensayos de luciferasa doble y híbrido de levadura 1. Además, la prueba de actividad transcripcional de la levadura utilizó proteínas de Singras 4 de longitud completa o truncadas restringidas al dominio de la activación transcripcional ubicado correspondientemente en la región N-terminal, indica que Singras funciona como activador transcripcional. En la figura A, la estructura promotora sin Singras, los triángulos de color rojos indican la posición de los sitios de unión de Singras correspondientes al motivo 4. Presentan un propio promotor, la longitud de 1500 del promotor se amplificó y se clonó en el vector informador utilizado para el ensayo de luciferasa dual, y las regiones subrayadas de color naranja indican fragmentos de promotor utilizando para el ensayo híbrido. Las proteínas truncadas que carecen del dominio de activación de transcripción se utilizaron posteriormente en ensayos de interacción proteica-proteica mediante un enfoque híbrido. En la figura 5G se muestra la capacidad de homodimeración. Se confirmó además que mediante el ensayo de complementación de fluorescencia bimolecular, toma un conjunto de datos que sugieren que la expresión de Singras 4 está al menos en parte bajo autorregulación. En la figura 6, Singras puede unirse y activar directamente los promotores activar directamente los promotores de SICBF1 y SISBF2 y SISBF3. Aquí los promotores de los genes S1, SBF1, SISBF2 y SFD3. Los datos de chip se indicaron que Singras tiene la capacidad de unirse los promotores SISBF1 y SISBF3. Aquí los triángulos rojos indican la posición de los sitios indican los sitios de la unión de Singras correspondientes al motivo 4 presente en el promotor. En los promotores, la longitud mostrada de los promotores se amplificó y se clonó en vectores indicadores utilizando para estos ensayos de luciferasa dual. Las regiones subrayadas de naranja indican los fragmentos promotores utilizados para los ensayos de híbridos de levadura 1. En la imagen B, es el visor de
de genómica de integrador de genes según lo revelado por las lecturas. Discusión. Se muestra que la sobreexpresión de Singras en tomate confiere en la tolerancia al frío tanto en hojas como en frutos, lo que resulta en un daño celular mínimo en comparación con WT. Varios genes asociados al estrés por frío que participan en la actividad antioxidante, la señalización del calcio, la fotosíntesis y el metabolismo energético están directamente reguladas por la proteína Singras S4. Además, se respalda un modelo de trabajo en el que operan dos vías en el tomate durante la tolerancia al frío, una medida por el gen regulador CBF y la segunda basada en el regulador Singras 4. Sorprendentemente, las plantas reguladas negativamente por la proteína Singras 4 exhiben una mayor sensibilidad al estrés por frío que WT a pesar de la fuerte expresión de CISCBF1. La sobreexpresión de CBF en Arabidopsis patata y B. Napus L resultó en un fenotipo de crecimiento atrofiado y que la sobreexpresión de ATCDF1 en tomate también exhibió crecimiento retardado con un número reducido de frutos y semillas. La sobreexpresión de Singras 4 no tiene ningún efecto perjudicial sobre el crecimiento de los tomates que muestran una altura de planta, un tamaño de hoja y un cuajado y un tamaño de fruto de semillas normales. La sobreexpresión de SBF1 en Arabidopsis que da como resultado la inactivación de la vía de señalización de GA y los defectos de crecimiento asociados al nivel de expresión de los genes implicados en el metabolismo de GA no se ve afectado en Singras 4. Estos datos argumentan a favor de la existencia de una nueva vía de estrés por el frío en el tomate y sustenta la idea de que el gen regulón de la proteína Singras 4 recién descubierto desempeña un papel más destacado que la vía CDF al conferir la tolerancia al estrés por frío a las frutas y plantas de tomate. Estos datos defienden la existencia de una nueva vía de estrés por frío en el tomate y sustenta la idea de que el regulón Singras 4 recién descubierto, la ruptura de Singras proporciona nuevos objetivos para nuevas estrategias de mejoramiento que tienen como objetivo mejorar la tolerancia en el tomate, las bajas temperaturas y mejorar las cualidades sensoriales de la fruta del tomate, que a menudo se deterioran por el almacenamiento a temperaturas inferiores a 15 grados. Muchas gracias por su atención.